Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es partir revisando los sistemas numéricos, que sería la primera parte y, en mi opinión, la más importante de los sistemas digitales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir primero directamente recordando cosas que ustedes ya conocen, que ya han realizado. Ustedes están viendo ahora, sí, están viendo entonces ahora lo que les estoy mostrando, ¿cierto? Ya. Vamos a partir con la clase. Clase 1, sistemas numéricos posicionales. De hecho, sí, tienes razón, Gonzalo. Clase 1, lo voy a comentar también. Ya voy a tener que anotar esto antes que se me vaya la idea y lo comentamos. Sistemas numéricos posicionales. Bueno, esa es una NU. Ahí. Posicionales. Posibilidades. No, posicionales. Como que lo pensé. Ya, si me equivoco, me disculpan. Y estamos hoy día a martes 18, ¿cierto? 18 del 8 del 2020. Bueno, además le iba a comentar lo siguiente, que me habían hecho una solicitud, en este caso Gonzalo, bueno, ya lo escribió en el chat. Él me pidió si es que podíamos hacer un cambio de la fecha de la prueba. ¿Ya? Yo le dije que en principio de mi parte no hay ningún inconveniente siempre que todos estén de acuerdo. Entonces para eso yo le dije que podía publicar una encuesta en el aula. ¿Ya? Entonces lógicamente tendrían que estar todos de acuerdo porque es lo que nos está pidiendo ahora la escuela para poder realizar algún cambio de ese tipo. ¿Ya? Así que, ¿cuál era la fecha en específico? ¿Te acuerdas, Gonzalo? ¿Podría escribir en el chat eso? Viernes 27. Ah, era una opción. Ya, el principio es que el ideal sería que proponer una fecha en específico, porque te comento que si uno, por ejemplo, lo deja abierto, yo pongo, no sé, 3 fechas diferentes, finalmente, difícilmente todos van a votar por la misma. ¿Ya? La original, claro, es el 1 de diciembre. Él me decía por el hecho de que había una prueba cercana de electrotecnia. Claro. Así que sería ideal que me pusieras una fecha, por eso te comentaba si que lo podías conversar antes para así yo crear la encuesta y ver si están todos de acuerdo en el cambio a esa fecha propuesta ya. Bueno, si quieres lo puedes comentar por ahí y me avisas hoy día, pero yo lo que voy a hacer es como les decía, publico la encuesta y si están todos de acuerdo, perfecto y se cambia ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a partir, como les decía, recordando algo que nosotros ocupamos siempre, de hecho desde hace mucho tiempo probablemente, el sistema decimal, ¿cierto? Sistema decimal. Bueno, en el caso del sistema decimal, nosotros, por ejemplo, podríamos tener un número como el 237, ¿ya? Un número cualquiera. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la base de este sistema? La base del sistema decimal. Generalmente nos dicen que la base es... Lo pueden escribir en el chat. Mientras yo voy aquí preparando una tabla donde vamos a agrupar todo lo que vamos a revisar hoy día. No veo ninguna base en el chat. Voy a tener que escribirla yo. Ah, ya. Claro, la base es 10. ¿Sí? La base de este sistema es 10. Y vamos a anotar lo siguiente, miren. Yo voy a anotar acá el sistema decimal. Lo voy a poner, por ejemplo, en azul. Acá su base. También se llama radix. De un punto de vista más teórico, se llama de esa manera. Los dígitos son, nosotros los conocemos, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 9. Y quiero que noten lo siguiente. Fíjense lo que pasa o la relación que existe entre los dígitos y la base. ¿Cuántos dígitos tenemos? Vamos a escribir acá el 7 porque si no me voy a pasar a la otra columna. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos y justamente la base es 10. ¿Será coincidencia? Vamos a irlo revisando. Vamos a ver si es que podría ser o no coincidencia. ¿Ya? Así que aquí tenemos el sistema decimal. ¿Ya? ¿Cómo lo trabajamos? Y por si acaso, para identificar los números que estén en diferentes sistemas, vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a poner un subíndice, en este caso que es la base de 10, ¿cierto? Para indicar que está en decimal, ¿ya? Para no confundirnos, porque
van a haber sistemas que trabajen con los mismos dígitos. Entonces, nosotros, a menos que nos digan de alguna manera, no tendríamos cómo identificarlo. ¿Qué pasa con un sistema posicional? Probablemente no lo habían, no sé, o quizás escuchado de esta forma, pero simplemente lo que ocurre es que de todos los dígitos que tenemos, según la posición en que se encuentran, se le asigna un peso. Por tanto, si yo les preguntara a ustedes, creo que me escriban en el chat, si por algún motivo, por algún error que cometiéramos, el sistema que estemos trabajando o nosotros mismos, perdiéramos un dígito, ¿cuál creen ustedes que sería el más importante o el que afectaría mayormente el número? Por ejemplo, él o él. ¿Cuál es el más relevante para ustedes? O sea, si hay uno que se pudiera perder, si hay uno que no deberíamos perder porque si no cambiaría mucho el número. ¿Cuál sería? ¿El de la centena? Ya, sí, efectivamente. El que está acá, ¿cierto? En este caso, el de más a la izquierda. Porque entendemos de que tiene mayor peso y si yo, por ejemplo, se me cambiara, por ejemplo, por un 1, cambio el número completamente. O por un 4, por un 5. Sin embargo, si por algún motivo, pensemos que el 7 de repente lo escuché mal, la nota es un 6, claro, hay un error. Pero el error es relativamente manejable, ¿cierto? Porque es un dígito menos significativo, ¿ya? Así que, de hecho, así es como se le llama esto. Entonces sería, por ejemplo, el dígito menos significativo, y el que tenemos más a la izquierda sería el más significativo. Vamos a dejar anotado acá. Porque a veces yo me voy a referir a ellos de esa forma. ¿Ya? Vamos a tener por acá, como les decía, el dígito más significativo. El que tiene más peso finalmente. Y además ustedes pueden ver que yo escribí unos números, ¿cierto? Algo significan estos números. Ese 0, el 1 y el 2, lo que me van a indicar a mí es que simplemente ellos son el exponente que vamos a usar. Miren, estos van a ser exponentes. ¿Ya? Y vamos a hacer algo que puede parecer quizá un poco absurdo, pero es lo mismo que vamos a hacer para convertir en otros sistemas. ¿Ya? Vamos a expresar el número para conocer el valor de este número, que finalmente, les adelanto, es una conversión a decimal. Vamos a tomar el primer dígito, lo vamos a multiplicar por la base del sistema. Están quedando como gigantes los números, pero vamos a poner acá. Por la base del sistema, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que para este caso sería 2, ¿cierto? Después vamos a sumar, ¿cierto? El otro dígito, que sería en este caso el 3, multiplicado por el exponente, perdón, por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que para este caso sería 1, ¿cierto? Más el número que tenemos acá, ¿cierto? Que sería el 7, el dígito, por la base del sistema, que es 10, porque estamos, ¿cierto?, trabajando con un número decimal, según lo que nos indican ahí, elevado al exponente que le corresponde según la posición, ¿cierto? Que sería en este caso un 0. ¿Qué pasaría si yo sumo esto? Lógicamente me va a dar lo mismo, ¿cierto? No va a dar ningún cambio. Aquí nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué sentido tiene hacer esto? Y en realidad, lo que pasa es que lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo que haríamos para convertir un número que esté en otro sistema, posicional, pero a decimal. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que aquí nos quedaría, obviamente, sin lugar a dudas, el 237. No el 273, sino que 237. ¿Ya? Lo podríamos, obviamente, comprobar y todo, pero simplemente acá nos queda 230 más 7, ¿cierto? Y nos quedaría, obviamente, 237. ¿Ya? Así que quiero que tengan presente lo siguiente. Primero, la base del sistema, ¿cierto? Los dígitos del sistema y los exponentes que le corresponden según la posición. Ahí es como se ve de forma explícita, ¿cierto? Que finalmente, para lo que nosotros hemos visto desde hace mucho tiempo, probablemente de la básica, ¿cierto? Tenemos centenas, tenemos decenas y unidades, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, Profe, dime. ¿por qué le pone abajo del 7 un 10? Ese no vi eso. Este número que está acá, ¿Sí? ya, ese es para representar simplemente en qué sistema nos encontramos y corresponde a la base del sistema. ¿Ya? Lo vamos a usar nosotros. ¿Por qué? Ya. Porque después vamos a tener otros sistemas que usan dígitos de acá, que pueden ser muy parecidos. Entonces yo podría tener, supongamos, como un adelanto. Pensemos que podría tener el 237, pero si tiene base 8, estaría en octal. Entonces, ¿cómo podría saberlo si esto no está? No tendría cómo, ¿cierto? Ya, por eso se lo ponemos. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces? Vamos a ver cómo podemos convertir números de binario decimal. ¿Ya? Conversión
de binario a decimal. Y mientras yo lo termino de escribir, quiero que ustedes me digan cuáles son los dígitos de binario. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Cuáles son? Si es que obviamente lo han escuchado o lo han visto. Ah, ya. 0 y 1, 1 y 0. Claro, sí, son el 0 y el 1, ¿cierto? Porque representan la presencia de una, por ejemplo, una tensión eléctrica o la ausencia de ella. ¿Ya? Es todo lo que pueden representar. Dado que los sistemas digitales, o sea, los sistemas en este caso computacionales, solamente trabajan con eso. Pongo una tensión, no pongo una tensión, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es que se empezó a trabajar con un sistema binario, cuando empezó a trabajarse un poco más con lo que son los sistemas computacionales. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Voy a mover un poco mi tabla. Lo bueno es que la puedo ir desplazando. Y todavía no parece una tabla, pero créanme que después la vamos a dejar bien ordenada para que sea una tabla. Y vamos a listar lo que ustedes me acaban de decir. Tenemos el sistema binario, ¿cierto? Que es el que vamos a ver ahora. Yo lo voy a poner en verde. No me pregunten por qué. Así como que binario, como que por algún motivo lo asocio más al verde. De repente. Es un tema de que cómo lo ve uno, ¿cierto? La base es 2 en este caso, ¿cierto? ¿Qué quiero que ustedes vayan notando? Que la cantidad de dígitos que tenemos se va a corresponder con la base. ¿Ya? Eso es importante. Es un sistema posicional como lo que estamos viendo nosotros. Y vamos a hacer una conversión. Directamente vamos a pasar a convertir un número. Vamos a convertir, por ejemplo, el siguiente número. El 1, 0, no, mejor otro. 1, 1, 0, 1. Ahí sí. Y para identificar que este es un número que está en binario y que no es, por ejemplo, el 1101, porque podría ser un 1101 decimal, ¿cierto? Podría serlo. Vamos a ubicar acá, ¿cierto? El 0, el 1, el 2, el 3. Recuerden que esto representa los exponentes. Arriba los tenemos, ¿cierto? Los exponentes que le corresponden según su posición. ¿Cómo obtengo el valor en decimal? Exactamente lo que hicimos arriba. Eso quiere decir que yo voy a tomar el primer dígito y lo voy a multiplicar por la base del sistema, que en este caso va a ser 2. Y lo voy a elevar al exponente que le corresponde según la posición en que está. Así que sería elevado a 3. Después más, ya que lo calcula lo puede escribir en el chat, más 1, ¿cierto? Que es el dígito que tenemos acá, multiplicado por la base del sistema, sería entonces por 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición donde se encuentra, que sería en este caso 2. Más, ¿cierto? Aquí tenemos el 0. Uno podría decir en realidad el 0 no aporta, pero lo vamos a anotar igual para que nos quede claro cómo estamos desarrollándolo, ¿ya? Y después obviamente lo podemos omitir si es que así lo queremos. El exponente sería 1, ¿cierto? Está multiplicado obviamente por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición. Y el último sería más, nuevamente este otro dígito que viene, ¿cierto? Por la base del sistema, que sería 2, porque estamos trabajando en binario, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso un 0. ¿Sí? Claramente esto va a valer 1, pero como les decía, lo estamos expresando para que así nos quede claro al principio cómo lo desarrollamos. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente desarrollarlo. Quiero saber si hay alguna duda respecto a lo que estamos viendo. Cualquier duda me pueden escribir en el chat. No. ¿No? ¿Todo bien? Ya. De todas maneras, cualquier cosa la escriben. Yo estoy mirándolo así, tengo un ojo justo en el chat, así que cualquier cosa ustedes escriben, yo inmediatamente lo voy a ver. Entonces, acá nos va a quedar lógicamente 8, nos va a quedar más, este es un 4, ¿cierto? Más, bueno, este no aporta nada, ¿cierto? Lo vamos a poner igual ahí. Y este es un 1. En definitiva, nos va a quedar que el número que va a ser equivalente va a ser un 13, pero obviamente esto está en decimal, ¿cierto? Porque lo que hicimos fue una conversión de binario a decimal. ¿Ya? En la primera lo que hicimos fue una conversión de decimal a decimal, como que no tenía mucho sentido, pero es lo mismo, ¿cierto? Que vamos a realizar en los otros casos. Así que vamos a chequear algo por acá para ver si es que existe alguna duda respecto a lo que acabamos de explicar. Mientras yo encuentro dónde dejé el control. Ahí está. Quiero que me respondan eso, por favor. Mientras yo voy a ordenar un poquito la tabla, ¿ya? Profe, Y dime. una consulta. O sea que hay muchas formas de escribir un número decimal de forma binaria, ¿o no? Ya, lo que pasa es que al principio un número decimal es un tipo de números que vamos a tener, vale decir, es un sistema numérico, así como también el binario es otro sistema numérico. ¿Ya? Así que simplemente hay otros sistemas en los cuales yo puedo representar
un número, pero con otras bases. Ah, ya. Es ¿Sí? que igual, por ejemplo, el 13 igual se puede representar de otras maneras. Al sumar otros números se puede dar 13, po. Claro, sí, sí, sí. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, aquí tenemos los dígitos, los ordené porque como que me incomodaba un poco que estuvieran así, pero... ¿sí? Y me dice también... Aló, profe, ¿se escucha? Sí, dime. Lo que pasa es que no sé si entendí bien la pregunta del compañero de recién, que decía que dentro del sistema binario habían otros números que daban 13. No sé Ya, si esa era la pregunta. claro. ¿Es posible? Sí, es que lo que pasa es que en este caso, más que el número que nos dé, por ejemplo, la combinación de estos números, el 8, el 4, el 0 y el 1, lo importante es que si estamos trabajando en binario, la base del sistema es 2, los dígitos posibles son 0 y 1, ¿cierto? Y después eso nos dio que finalmente fueron 13, ¿ya? No tenemos que confundir el hecho de que, por ejemplo, tengamos un número, en este caso en binario, y lo convertimos a decimales, como que hay otras posibilidades para llegar al mismo número, dentro de los binarios, por ejemplo. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a que el sistema decimal y el sistema binario son sistemas por su cuenta, ambos posicionales. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, profe, sí. Ya, muy bien. Porque ahora nosotros vamos a ver dos sistemas más, ¿ya? Que también trabajan de la misma manera. Se definen los dígitos, se define la base del sistema y con eso podemos representar números, ¿ya? Entonces, claro, nosotros trabajamos como considerando primero el decimal porque es el que hemos ocupado toda la vida y quizás nos parece tan natural que sentimos que los otros son como, no sé, como extensiones de este sistema, pero en realidad son sistemas totalmente válidos. Y me decía Constanza, entonces si le pongo al 13 abajo la base, digo que el 13 es decimal. Efectivamente, Constanza, sí. Le ponemos el numerito pequeño para indicar que está, por ejemplo, en 3, en decimal. Imaginen esto. Si yo le escribo este número solo así, sin nada, ¿No voy a lavar los platos? ¿qué número sería? ¿Es un 1000? ¿Es un 1000 en binario? No sabemos, ¿cierto? Por eso es que si yo le pongo esto, ustedes dicen ya, entonces es un número que está en binario. Sería, por tanto, un 8. ¿Cómo lo sé? Porque esto va a quedar multiplicado por 2 elevado a 3, ¿cierto? Y los demás van a aportar 0. ¿Ya? Esto como un breve adelanto, pero para que lo tengan presente. Por eso le ponemos ese subíndice. Simplemente para no cometer errores por ambigüedad, en este caso en la definición de los números. Ya. Quienes me respondieron más o menos, ya como que se le aclaró un poquito más. Borré, ¿no? Borré pero lo escribo de nuevo. Borro la base. Aunque la base radix. De hecho, voy a mejorar ahí. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a convertir otro número. Vamos a convertir, por ejemplo, este número que yo voy a escribir ahora. Ejemplo. Voy a ponerle, ¿por qué voy a poner en inglés? Ahí sí. Ejemplo. Vamos a tener convertir el siguiente número. Y quiero que ustedes lo puedan ir desarrollando para ver si les da lo mismo, ¿ya? ¿Qué número será este? Esto por si acaso le voy a poner el 2 para indicar que está obviamente en binario. Y nos piden convertirlo a decimal. ¿Ya? Quiero que lo empiecen a desarrollar. Recuerden que tenemos que tener en cuenta, primero, que obviamente es un número binario y que por tanto su base es 2. Y los exponentes, ¿cierto?, van a corresponder según la posición. Si alguien lo calcula, me escribe directamente en el chat, ¿ya? Lo vamos a desarrollar obviamente. Ahí. ¿Cómo lo haríamos? Yo por mientras lo voy a escribir. 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Tenemos que tiene base 2. Acá le vamos a poner su exponente. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Siempre partiendo del 0, ¿ya? Y esto va a ser igual a lo mismo, ¿cierto? Voy a poner 1 por la base del sistema, que va a ser 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que es 5, ¿cierto? Más, en este caso, desde el momento vamos a poner el 0 igual, ya, como les decía, para que nos quede claro que en realidad no nos vamos a saltar un exponente porque hay un 0 ahí, o algo por el estilo, ¿ya? Ya, por ahí me dicen 46, 47. ¿Alguien más le dio algo por el estilo?
Veo varios 47. Profe, Sí, dime. le voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, no sé si lo explico antes, Sí, dime. pero ¿se puede hacer la conversión al revés? ¿O no Dice, tiene, partiendo del otro lado. así como de decimal a binario? Ah, sí se puede. Nosotros lo vamos a ver en un momento, pero sí se puede. Ah, ya, ok. Ya, gracias, profe. Nada, ahí, ¿cierto? Y los vamos a calcular. ¿Te faltó sumar un 1, me dice Lucas? Sí, a veces pasa, así que... Por si acaso en el curso nosotros con una calculadora normal, clásica, lo podemos hacer sin problemas, ¿ya? Y aquí vamos a tener, ¿cierto? Me está faltando 1, me está faltando 2, ahí. El 1 por la base del sistema, que es 2, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según la posición. Estoy viendo ese ahora, ¿cierto? Ahí, más el último 1 por la base del sistema, ¿cierto? Elevado al 0. Todo eso nos va a dar igual a lo siguiente, ¿ya? Y esto lo voy a recortar, ¿no? Así que ya que estamos en eso, vamos a copiarlo. Ahí apareció, mágicamente, ¿cierto? Así que aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el 32 más, bueno, ese no aporta nada, es 0, ¿cierto? Más el 8, más el 4, más el 1, ¿cierto? Perdón, el 2. Y más el 1, ahí sí está el 1. Estoy poniendo el 1 donde no correspondía. Aquí tenemos 40, más los otros restantes que son 7, ¿cierto? Nos daría entonces el 47 que bien calcularon ustedes. 47 en base 10. Recuerden que esto es lo que nos daría en decimal. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? Ya. No, profe. Muy bien. Recuerden, cualquier duda ustedes me dicen. Yo por mientras voy a agregar otros sistemas más, porque le había dicho que íbamos a ver al menos 2 más, ¿cierto? Creo que alcanzamos a verlo. Y si es que nos llegara a faltar algo, yo creo que va a ser el cómo pasar en este caso de binario a decimal. No, de decimal a binario, ahí sí. 3, 4, 5, 6 y 7. Por si acaso el octal, yo creo que ustedes pueden descubrir así que en realidad estamos hablando de que la base del sistema es... ¿Cuál sería la base del sistema? Yo creo que todo nos lleva a ello, 8. ¿cierto? Claro, 8. De hecho, escribí octal, como que ya nos dice mucho. Después puse los dígitos que son 8. Claro, la base es 8. Y vamos a hacer una conversión para más o menos soltar la mano. Conversión de octal a decimal. Como pueden ver, en realidad el procedimiento es exactamente el mismo. Así que vamos a ir un poquito más rápido en esta parte. Pero lo vamos a desarrollar completamente. Ya en el curso en específico, bueno, esta es la primera clase que tenemos donde hacemos algo más que presentar una diapositiva, ¿cierto? Así que les comento que siempre nosotros todo problema que se presente se resuelve. Se resuelve de hecho en la clase, ya no les muestro soluciones listas ni cosas por el estilo. Todo se va resolviendo. Y esto también se lo voy a subir hoy día mismo, ya. Tengo una clase justo después, así que no sé si alcanzo a subirlo antes de la clase, pero sí durante esta tarde, ¿ya? Y vamos a convertir el siguiente número. Vamos a convertir ahora, por ejemplo, el 273. Veamos qué es lo que es un 273, pero en octal. ¿Ya? En este caso, lo mismo, ¿cierto? Vamos a partir, ¿cierto? Tenemos acá los exponentes, tenemos los dígitos, que sería en este caso el 273. Vamos a multiplicar los dígitos por la base del sistema, que en este caso es 8, elevado al exponente que nos corresponde según la posición, ¿cierto? Que sería el 2, más el otro dígito, que sería el 7, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Por la base del sistema, que es 8, elevado al exponente, que es 1, más, tendríamos, ¿cierto?, el 3, que es el último dígito que tenemos acá, multiplicado por el 8, y ahora elevado a 0, ¿cierto? Después, obviamente, pues, quizá ponemos directamente el 3, pero más que nada, para la primera vez, al menos, es bueno que lo realicemos así. Yo voy a sacar una calculadora básica. Imagínense que esta es nuestra versión de la clásica Casio. ¿Ya? Aquí la tenemos. Vamos a poner 2 por 8, ¿cierto? Elevado al cuadrado, más 7 por 8. Y más 3. ¿Cuánto nos dio? 187. ¿Ya? 187 en decimal. Por eso quiero que ustedes noten lo siguiente desde ya. Igual nosotros después las clases
que vamos a seguir teniendo, vamos a irlo remarcando, pero se dan cuenta que un mismo número que está en octal representa un número menor en decimal. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? En realidad es por el hecho de que al momento en que yo tengo más combinaciones disponibles, yo puedo representar números más grandes, con menos dígitos en un número. ¿Ya? Lo vamos a ver con mayor detalle, yo creo que cuando veamos ahora hexa, ¿cierto? El hecho de tener más combinaciones nos hace poder representar números más grandes usando menos dígitos. ¿Ya? Por el contrario, acá como tenemos solamente en octal 8 dígitos, un número que aparentemente sería el mismo, ¿cierto? Al llevarlo a decimal, que tiene más dígitos disponibles, nos queda un número más pequeño, que era el 187. No lo quería escribir hasta que lo escribí finalmente. Ahí, perdón. Ahí sí. En base 10, ¿cierto? Porque lo llevamos a decimal. Dije que lo voy a llevar a decimal y todo, y no lo hice. Me pregunta Lucas, en el caso de las letras en binario, ¿estas son por su posición en el alfabeto? Ya, mira, lo que pasa es que en principio nosotros en binario no tenemos letras. En binario solamente está el 0 y el 1. Probablemente lo que tú te refieres a hexa, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿ya? Hexadecimal. Hexadecimal es un sistema que lo que hace es extender a los decimales. Lo extiende de forma que una vez que llegamos al 9, empieza a agregar letras, ¿ya? Pero de la siguiente forma que vamos a revisar ahora. Vamos a tener, por ejemplo, que parte con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después empieza el A, el B, el C, el D, la E y la F. Ahí se acaba, ¿cierto? Me voy a poner una easy. De hecho, lo voy a dejar así porque aquí también lo puse así. Me van a disculpar. Ahí si el lenguaje no, no es mejor. Pero claro, sería la F. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con estos dígitos, ¿cierto? Que uno podría decir, pero bueno, eso no son números. ¿Cómo estoy trabajando con números y letras? No hay diferencia. Simplemente el 10 se va a corresponder al A, el B se va a corresponder al 11, la C se va a corresponder al 12, ¿se fijan? El D al 13, el E al 14 y finalmente la F se va a corresponder al 15. Al momento de realizar cálculos y operaciones, nosotros no vamos a usar la letra, vamos a usar el número que representa. ¿Ya? ¿Por qué ponemos letras? Alguien puede decir, bueno, podríamos haber puesto el 10. Claro, podríamos haberlo puesto, pero fíjense que uno podría llegar a confundirse. Podría creer que en realidad hay un 1 y un 0, o un 1 y un 4, y no un 14. Entonces, al momento de poner una letra, eliminamos esa posibilidad de cometer errores por eso. ¿Ya? Es simplemente continuar los dígitos, pero para no usar el número, ¿cierto? Para evitar confusiones, ponemos una letra. ¿Y cuál creen ustedes que es la base del sistema? ¿Cuál será? 16. 16, ¿cierto? Nuevamente la misma cantidad de dígitos. 16 es la base. Y les comento desde ya que estos sistemas, el binario y el hexa, bueno, y el octal también, aunque un poco menos, tienen mucha relación. Y de hecho nos permiten a nosotros poder representar de una manera bastante simple y en realidad pasar desde uno al otro casi directamente. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver obviamente en la clase siguiente, porque ahora yo creo que lo que vamos a alcanzar a ver es ver algunos ejemplos sobre cómo convertimos de hexadecimal, ¿ya? Y en la siguiente ya vamos a convertir en este caso de decimal a alguno de los otros sistemas, que sería el caso, o el camino contrario, ¿cierto? Y después voy a cerrar la tabla. Lo que vamos a hacer ahora entonces es convertir un número. Vamos a convertir un número. Bueno, ustedes comprenderán que esta fue una clase un poquito más corta, así que espero que tengan paciencia con eso, porque vamos a seguir viendo obviamente los demás contenidos en la clase siguiente. ¿Ya? Ahí. De hecho, podría ser una línea recta sin ningún inconveniente, pero a mí me gusta hacer la mano alzada, pero bueno, vamos a hacerlo así. ¿Y qué vamos a convertir? Vamos a convertir el 1 a 2. En base 16 lo vamos a convertir a decimal. ¿Qué nos da eso? Mientras yo hago la tabla, quiero que ustedes prueben, traten de calcularlo. ¿Cómo lo harían? Voy a terminar la tabla, le voy a poner ahora unas líneas rectas acá para que quede bien hecha nuestra tabla. Y la vamos a dejar acá. Por si acaso, se aplica exactamente lo mismo, solamente que hay que tener en cuenta la idea que yo les comentaba abajo, ¿cierto? Que en realidad las letras ahora representan un número.
de 2 dígitos en ese caso, ¿cierto? Pero representan un número en definitiva. ¿Y dónde pongo la línea? La voy a poner acá. Acá. Ahí. Le vamos a poner doble línea para que nos quede como bien separados los títulos. Ahí. Ya, sí, por ahí va bien. Y unas separaciones también. Nunca están de más. ¿Alguien lo calculó? Oh, me pusieron... Ah, no, eso es 16 de la anterior. Es de cuando les pregunté cuál era la base, ¿cierto? ¿Le está dando 4.18, me dicen? Ya, lo vamos a revisar también, ¿ya? ¿A todos les da 4.18? Ya. Vamos entonces a calcularlo, ¿ya? Voy a dejar mis líneas por ahí. Ahí, voy a dejar la regla lista para ocuparla después. Entonces, vamos a realizar lo mismo, ¿cierto? Recuerden que tenemos acá exponente 0, 1, 2. Vamos a tomar el dígito primero que tenemos acá, el más significativo, lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que en este caso es 16. Nos va a quedar elevado a el exponente que le corresponde según su posición, que sería 2, ¿cierto? Después vamos a sumarle la A, ¿cierto? Que en este caso va a ser un 10. Recuerden que es lo que estamos indicando acá, que simplemente la letra que sigue va teniendo ese valor. En este caso es la que sigue al 9, ¿cierto? Por 16, que es la base del sistema, elevado a 1, que sería el exponente que le corresponde según la posición que tiene. Ahí. Y por último, más 2. Por 16 elevado a 0, que sabemos que en realidad es 1, pero lo ponemos de momento. Hoy día, al menos, porque es la primera clase, ¿cierto? Y calculamos, ¿ya? Vamos a sacar la calculadora. ¿Dónde quedó? Ahí está la calculadora. Perdida anda. Ahí. Y vamos a calcular. ¿Qué me da esto entonces? Me va a dar, ¿cierto? 16 al cuadrado, ¿cierto? 1 por 16 al cuadrado, más 10 por 16, bueno, son 160, pero lo hacemos acá igual. Más 2 por 1, ¿cierto? Y nos da precisamente el 418. ¿Sí? Muy bien, eso sería el número que corresponde, pero en hexadecimal. 418, eso sería en base 10, ¿cierto? Decimal. Creo que había hecho hexadecimal, pero no, sería en decimal. Y ahí estaríamos bien. Quiero que me digan si hay alguna duda respecto a lo que hemos realizado. Cualquier duda que tengan. Mientras yo termino de formar la tabla, ya. La tabla la quiero hacer con líneas negras, sí. Me costó hacer la línea, ahora sí. Como la tercera. Ahí. ¿Qué no se entiende? Creo que tengo 3 votos porque no se entiende. Si pueden escribir en el chat o directamente por audio para poder resolver las dudas que pueden tener. Ahí. Por acá le vamos a poner la línea. Ahora tengo líneas y reglas como no tengo en la pizarra, así que vamos a procurar que quede un poco mejor. Ah, ya, muy bien. Si es que habían dudas, ya. Entonces, bueno, hoy día yo creo que, bueno, tampoco avanzamos tanto, pero es razonable. ¿Ya? Les voy a subir este apunte. ¿Ya? Lo voy a dejar subido en el aula, la grabación también. Yo calculo que dentro de la tarde, porque como les digo, tengo justo una clase como siguiente a esta, así que por lo general no alcanzo como a subirla justo, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación, espero que tengan una gran semana y nos vemos el jueves. ¿Ya? El jueves continuamos ahora viendo cómo de decimal pasar a estos sistemas, ¿cierto? Y vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Usted también, profe, que esté bien. Chao. Chao. Quedo atento a lo que me habían dicho Chao, profe, que esté bien. respecto a la fecha que quieren que se vote para la prueba, ¿ya? Porque tienen que estar todos de acuerdo en una. Ese es el ideal, ¿ya? Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe, cuídese. Chao, igualmente.